Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amados hermanos. Hoy en este precioso domingo hemos de continuar con la predicación de la palabra del Señor como cada domingo, que Dios nos ha de permitir dar alimento fresco a su iglesia después de haberlo recibido como predicador. Hoy nos disponemos a seguir con la serie Ética Cristiana. Hoy comenzamos más bien esta serie denominada Ética Cristiana, pero está basada en la misma primera carta de Pedro que tuvimos el mes pasado. Hoy continuamos con la predicación de esta preciosa epístola universal. El tema de hoy es: tu palabra es nuestro sustento diario. Está basada en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 22 al 25. Voy a darle lectura a este pasaje. Dice de la siguiente manera: ahora se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón, los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. El que escribe esta carta, que no dudamos que es el mismo apóstol Pedro, está escribiendo en un contexto difícil. Él mismo está pasando una situación adversa y es por eso que les está escribiendo con la autoridad necesaria y justa a aquellos que están pasando una situación poco amistosa, una situación adversa en medio de esta diáspora que continuamente los judíos y ahora los discípulos del Señor están sufriendo, esta dispersión que está en varios lugares, incluyendo en la Europa conocida de aquel entonces. Definitivamente hay un contenido que es de muchísima utilidad para ellos, que es promover, experimentar el gozo en medio de una situación de dificultad. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues hay mucha relación. La palabra del Señor siempre tendrá un mensaje para cada uno de nosotros. En este tiempo definitivamente necesitamos la palabra del Señor y seguramente habrá algún mensaje que le ha de llegar a su corazón, que ha de abrir su entendimiento y le ha de añadir frescura a su espíritu. Hoy tu palabra es sustento eterno, es una referencia directa a la importancia que tiene la palabra para el cristiano. Los versículos que hemos leído aquí en este pasaje nos han dicho que los que se han purificado han obedecido la verdad y tienen amor sincero. Hay un dicho muy conocido que dice: no le puedes pedir peras al olmo. Bueno, definitivamente son diferentes árboles los que van a dar este fruto. Esto tiene que ver con el amor sincero. Una de las cosas que definitivamente estamos careciendo en el mundo y que es motivo de preocupación y es motivo de falta de contentamiento y de algunas situaciones muy adversas, precisamente tienen que ver con la falta de amor. Solamente un corazón sincero, purificado, puede brotar de él amor sincero. No puede suceder esto de alguien que no ha tenido una purificación de su corazón, que no ha tenido un avivamiento espiritual. El hombre natural ha de hacer y ha de promover las cosas naturales, mas el que es nacido del Espíritu, pues ciertamente ha experimentado la gracia de Dios de una manera plena en su corazón, y entonces de él saldrá lo bueno que Dios ha implantado en su corazón. Esto quiere decir de un espíritu renovado,
saldrá aliento espiritual para aquellos que están en esta necesidad. La mayor parte de las veces nos hemos de ocupar nosotros del cuerpo. Por eso es que el mundo está tan lleno de ciencia médica, fisiológica, que va a tratar este tipo de asuntos, pero definitivamente parece ser que no hemos puesto en marcha eso que Dios ha restablecido en nosotros, que es la renovación espiritual. Los médicos del alma ahora están pues careciendo de oportunidad y también no nos estamos dando la oportunidad suficiente para poder ser alentadores, para poder coadyuvar en la sanación espiritual del mundo. La palabra del Señor es necesaria en la vida del cristiano. Un cristiano sin la palabra, pues definitivamente es como un barco que no tiene manera de ser echado en alta mar. ¿De qué sirve? Absolutamente de nada, ni siquiera para hacer un juguete, ni siquiera sirve para tener la utilidad para la que ha sido hecha. De la misma manera, los cristianos tenemos esa utilidad, pero también tenemos que ser renovados, tenemos que ser transformados, y esto es de manera cíclica, es poco a poco, es de manera paulatina. La transformación no es de un día para otro, nos mataría definitivamente. Esto es por medio de la palabra del Señor. El corazón del Hijo de Dios debe ser nutrida por la palabra del Señor. El versículo 22 dice de la siguiente manera: ahora han sido purificados obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Este es el ejercicio filial. El punto número 1 a estudiar es el ejercicio filial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el amor en acción. Pero ¿qué clase de amor? Definitivamente esto se refiere al amor filial, al amor que debemos tener los unos por los otros. Los hijos de Dios, la mayor característica o algo que nos debe distinguir es el amor de unos por otros. No puede un cristiano ser transformado en su corazón solamente para guardarse ese amor para sí mismo. Esto lo dice Pablo a los gentiles, lo dice Pablo a aquellos a los que ha conquistado en su totalidad para el Cristo que ha sido predicado en los gentiles. Dice, pues ya no se comporten como ellos, que solamente son amadores de sí mismos, amadores de las cosas que producen para sí mismos. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es que no vino para amarse a sí mismo, sino para darse en amor por otros, para entregarse totalmente hasta la muerte por causa de aquellos que estábamos distanciados con Dios. Esto nos incluye a nosotros. Dios nos amó. Y es por eso que el amor tiene un lugar especial en el corazón del cristiano. No nos está pidiendo que hagamos amor sacrificial, simple y sencillamente que pongamos en práctica el amor filial. Esto quiere decir, ámense con sinceridad. Ese es el nuevo mandamiento y el último mandamiento que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, que ha sido tomado como una bandera para edificar la nueva iglesia apostólica. Esto ha trascendido y estos son los cimientos que tiene la iglesia hasta el día de hoy, el amor entre los hermanos. Recuerden que hay una advertencia en el capítulo 24 de Mateo donde nos dice que en aquellos días el amor de muchos se enfriará. La verdad es que esto no se refiere solamente al amor con el que se trata el mundo, sino el amor que debe haber entre los hermanos. Por eso el apóstol Pedro no pierde la oportunidad y nos dice, ámense de todo corazón los unos a los otros. El ejercicio filial definitivamente debe ser esencial en este tiempo de la iglesia, en este tiempo en cómo estamos experimentando en el mundo. La falta de amor en el mundo es causante de toda la inestabilidad que sucede hoy. Podemos decir que el origen es el pecado, definitivamente, pero la falta de inyección del amor cristiano en el mundo ha hecho acrecentar estas llamaradas de fuego aquí que producen inestabilidad en este mundo. Definitivamente hay asesinatos, hay maldad, está aumentando la maldad
y el amor del cristiano no se ve de una manera que pueda opacar la maldad de ese mundo. Las dificultades en el cristianismo, ahora ya no hablamos en el mundo, sino en el cristianismo, no son por la falta de amor, escuche esto, sino por la falta del ejercicio filial. El amor lo tenemos, Cristo lo ha insertado en nuestro corazón. El problema es que lo hemos reservado como aquel que tiene una cava y se pone a reservar como el buen vino. No, no se trata de esto. Definitivamente, el amor que Cristo ha inyectado en nosotros no es para que se añeje en el alma de una persona, sino para sacarlo allí. Es interesante que si nosotros damos el amor que Dios nos ha dado, definitivamente no se nos va a terminar, al contrario, aumenta. Esto es un misterio, pero solo nos toca a nosotros experimentarlo de una manera sincera. Entonces, el problema no es que en la iglesia no hay amor, sino la falta de ejercicio filial. La segunda parte que vemos aquí en el pasaje dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera. El nuevo nacimiento a través de los siglos ha sido poco comprendido, incluso por nosotros como iglesia. Es probable que hemos escuchado esa palabra, he nacido de nuevo, o has nacido de nuevo en algún sermón evangelístico o en algún estudio bíblico, y tal vez no entendemos en su totalidad qué significa. Ni siquiera nosotros, los que somos portadores del nuevo nacimiento, a veces tenemos un discernimiento claro de lo que esto implica para nosotros. Probablemente llevamos un sello y no sabemos cuál es la implicación de llevar tan tremenda autoridad. El nacimiento nuevo, aún por aquellos que eran entendedores de la ley, era poco comprendido. Nicodemo llegó un día de noche y le preguntó al maestro, y él le dijo, ¿qué es el nuevo nacimiento? Y él le dijo, pues simple y sencillamente, aquellos que son nacidos del Espíritu son como el Espíritu, tienen una nueva libertad, tienen una libertad total, absoluta. No se deben a una religión solamente o a las ataduras legales, sino que van como el Espíritu libres, porque Él precisamente había venido a pregonar libertad a los que estaban cautivos del pecado. Ese es uno de los efectos maravillosos que produce el nuevo nacimiento en la vida de una persona. Entonces, el nuevo nacimiento y la eternidad están relacionados. El uno sin el otro no sirven absolutamente de nada. El nuevo nacimiento tiene el origen en el Espíritu del Señor, aquel que ha sido llegado a nuestra vida, nos toca y entonces nos hace nuevas criaturas. Nadie sabe o se sabe transformado hasta que no está en medio de una transformación. Entonces, el efecto primario del nuevo nacimiento tiene que ver con una transformación espiritual. ¿Y qué significa una transformación espiritual? Bueno, la Escritura nos dice que todos nosotros hemos sido muertos espirituales. No podemos tomar decisiones en cuanto a nuestra salvación. Es por eso que la iniciativa maravillosa de nuestro Señor Jesucristo es el implantar el Espíritu nuevo en nosotros. ¿Recuerda usted lo que dice el Señor en la palabra en Ezequiel? Dice, y pondré en vosotros un corazón de carne. Quitaré el corazón de piedra e implantaré. A esto se le conoce como la cirugía esencial, el implante de un corazón de carne que está reblandecido, que ahora ya no es duro, sino que es fácil que la palabra del Señor penetre en nuestra alma y entonces comience a hacer la transformación necesaria para poder tener un comportamiento ético cristiano, porque este comportamiento es un ensayo ahora en la vida que nos lleva a experimentarlo de una manera totalitaria en la eternidad. Recuerde usted que lo que hoy vivimos nosotros en este nuevo nacimiento tendrá entonces una repercusión en la eternidad. Diría yo de una manera sencilla, lo que hemos de vivir para la eternidad, vayamos experimentándolo hoy, vayamos asimilando, vayamos viendo lo que a nosotros nos conviene. El Señor Jesucristo nos dijo entonces que no buscásemos pues ya las cosas terrenales para intentar
escuche esto, para intentar sanar lo que le corresponde a las cosas celestiales. O sea, no busquen las cosas terrenales, sino las celestiales. Y en este caso, lo que tiene que ver con la eternidad, donde está fundamentada, donde está enraizada todo acontecimiento de la eternidad, es la palabra. Dice aquí, la simiente imperecedera en la cual nosotros hemos sido transformados mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Dijo el Señor que cielo y tierra pasarían, todo pasaría, pero de la palabra ni una jota ni una tilde pasaría. Esta básicamente cruzaría hasta la eternidad, llegaría intacta hasta la eternidad. Su palabra es permanente. Por eso es que si nosotros buscamos alimentarnos con alimentos perecederos, ciertamente hemos de perecer aquí. Sin embargo, cuando nosotros somos alimentados por la palabra, entonces somos alimentados por la esperanza, por la fe, por el amor eterno que Dios ha implantado en nuestros corazones. Es por eso que nosotros debemos buscar con avidez la palabra del Señor. Debemos llevar una dieta rica en palabra, no en pequeñas porciones solamente, sino que debemos sentir hambre de su palabra, y es diario que nosotros debemos ir buscando ese sustento, porque es un sustento eterno que comienza aquí, pero que continúa allá en la eternidad. Entonces, los efectos de el alimentarse de la palabra son proporcionales a la ética, al comportamiento, a lo que brota de nuestros corazones. Si nosotros nos alimentamos de su palabra, entonces brotará de nuestros corazones su misma palabra. Y recuerde usted que la palabra está viva, y la palabra vive en nosotros y está viva. Al ingresar a nuestro corazón no es que se adormezca, no es que esté ahí en un estado de aletargamiento, sino que la palabra está viva. Va a impulsar a nuestro espíritu a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, no nuestra propia voluntad. Debemos ver esos métricos y debemos prender el semáforo naranja o rojo, amarillo, de acuerdo a la proporción, cuando no tenemos el impulso de hacer la voluntad de Dios. Conocemos la voluntad de Dios porque la hemos estudiado en su palabra, pero también identificamos cuando nos estamos alejando de ella. Es por eso que las alertas, no solamente el Espíritu nos las hace saber a nosotros, sino que también nosotros podemos hacerlas saber a aquellos que están despegándose de la palabra. Y es nuestro deber, es nuestro privilegio poder inyectar ese ánimo a aquellos que se encuentran desanimados. Dice su preciosa palabra que si nosotros amonestamos a aquel que está comportándose mal, ciertamente habremos de librar su alma de perecer y habremos de ganar un amigo más. Y deje usted un amigo, no solamente eso, sino hemos de contribuir en esa reconstrucción de la relación de Dios. Costó la muerte de nuestro Señor Jesucristo unir lo que estaba roto, lo que estaba desunido, y nos ha hecho corresponsables el Señor de comunicar su palabra. Por eso es que debemos estarnos alimentando de su palabra de manera continua. Recuerde usted, en este año que recién ha comenzado, es menester de nosotros, pero también es un maravilloso privilegio que usted y yo nos alimentemos de su palabra en la proporción necesaria. ¿Cuál es la proporción necesaria? Todos los días Dios nos da el oxígeno, el aire y la vida para vivir. Su palabra es aliento y vida para el cristiano. Vivámosla con todo nuestro corazón, porque es necesario para vivir en la vida eterna. Vamos a hacer una oración en este momento y reciba usted, como este siervo ha recibido la palabra del Señor, recíbala en su corazón, en su casa, y transmítala a aquellos que viven a su alrededor, a sus vecinos, transmítala a aquellos que están allí en su corazón.
es aliento de vida. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta tremenda oportunidad que nos das de poder mostrar al mundo esa ética que tú has cultivado, porque tú mismo has insertado tu palabra en nuestros corazones y hemos de portarnos bien, porque no solamente así conviene, sino que a ti te glorificamos. Señor, tú no moriste en vano. Señor, tú moriste para que cada uno de nosotros tuviese vida eterna, y la vida eterna tú la irrigas, Señor, con tu preciosa palabra. Gracias por ese sustento maravilloso, gracias por ser nuestro Dios. En el nombre glorioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, muchísimas gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga hoy en este día.